¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Edgar Meritano. Pasta de chorizo. Celuloide, la otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión, cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra Perspectiva. Celuloide. 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 Pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Así es, ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Un episodio más. De regreso tenemos al buen Doc. Sí, vine en intercambio por el buen Borre, que no nos acompañará el día de hoy, más que en su forma etérea o espiritual. Exacto, como apoyo moral etéreo. Sí, exactamente. Bob, donde quiera que estés, espero que todo esté bien. Exacto, y te mandamos muchos saludos. Y bueno, antes de que se nos olvide, Ahora abriremos la parrilla con un poco de chorizo. no luego regañan al becario porque no hace su chamba. Ahí está. Exacto, exacto. Sí, qué bueno que nuestro buen becario pone atención esta vez para seguir con los protocolos de nuestro programa. Así es. Y pues bueno, de chorizo hay poquito. La verdad es que de ahí nada más el que yo quería comentar es del lado de chorizo. Chorizo es, pues bueno, ahí está, sabemos que hay esta nueva versión o este nuevo reboot de Superman. También por ahí está en puerta Super Chica, también Batman 2, pero todas parecen que andan ahí medio padeciendo. Bailando. Yo no sé qué hace Warner con sus franquicias o sea, no sé, como decía mi abuelita cuando rompíamos algo así, sus porcelanas, decía, no podemos tener nada bonito. Entonces creo que no podemos tener nada bonito ni con Warner, DC, ni con Marvel tampoco, porque también ya salieron las primeras pruebas, ¿no? De sala de Fantastic Four y al parecer jamás vamos a tener una buena película de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Yo creo que las buenas son las de hace justo 20 años, 18 años, una cosa así, con Jessica Alba, porque esta nueva tampoco le dan buenos reviews. Y la de Trank, de hace justamente ya 10 años, que todos quisiéramos olvidarla, ¿no? O sea, que todos quisiéramos, sí, como en pie el orden del caos, buscar en qué parte de nuestro cerebro está esa información Ahí taladrarla. y llegar con un taladro, ¿no? Para sacarla, porque yo sí la vi, sí la vi y tenía altas expectativas y no lo logramos, ¿no? Entonces, bueno, no juzguemos todavía, hay que verla, pero pues nuevamente dicen esto, ¿no? Y también lo están implicando de Superman. Y pues bueno, ¿no? Ahora sí que quién podrá defendernos, dado que Superman no, claramente no, y No los Cuatro puede. Fantásticos tampoco, ¿no? Entonces, Sí, claro. Y que ahí eh, pues es algo que ya hemos creo que apuntado acá en el programa de, pues bueno, también puede que el género ya esté realmente gastado, o sea, se gastó todo lo que se pudo y pues bueno, también esto es, me parece parte de lo mismo, de querer explotar fórmulas, de entregarnos más de lo mismo y pues ya sería tal vez dejarlos descansar un poquito. sí, aunque nos dio nueva fe Wolverine y Deadpool, ¿no? O sea, creo que es una gran película en muchos aspectos. Al parecer también fue llamada de petate y no hemos vuelto a tener buenas películas, tal vez desde Avengers Endgame y Logan, ¿no? Que también fue una muy gran película. Entonces, pues bueno, juzguen ustedes, querida audiencia, queridos celufans, ¿qué opinan del género de superhéroes? Siempre en la mira, siempre tanto Martin Scorsese como nuestro querido Alejandro González Iñárritu le estuvieron pegando con todo, diciendo que no era cine, que no era cultura. Y tal vez ya llegamos a un punto en el que hay que concederles la razón.
no lo sé. Ustedes cuéntenos qué es lo que opinan de este género. Si ya dio de sí, si todavía le queda algo, si tendríamos que reiniciarlo todo, si nos sentamos a llorar, si nos sentamos a ver Infinity War y Endgame, ¿no? Porque a mí me parecen así grandes representantes del género. Si nos sentamos a ver la trilogía del Caballero de la Noche, The Batman también fue una Sí. buena película, A ¿no? esa sí le tengo esperanza, pero también quién sabe, a The Batman 2, entonces pues, todavía ha tenido retrasos, quién sabe. O sea, ya también, Sí, sí, abandona toda esperanza en el 2024 y 2025, que parece ser como el año anticine, ¿no? Estos 2 años, ¿no? A diferencia de nuestro muy querido 1999, al que ya le hicimos un programa y que nos gustaría regresar un poco a esos años donde todos sí, fumábamos y claro, había cine. ya había buen cine. Pues sí, eso fue un poco de chorizo. Del otro lado también, por ahí, pues bueno, les comentaba la semana pasada que se estrenó el jueves 10 de abril la séptima temporada de Black Mirror. La neta es que me la aventé el fin de semana. Entonces ya tengo por ahí un a fondo que estaré publicando en el blog. Creo que es un tanto más adecuado para allá. Si quieren que les haga una cápsula, les puedo hacer una cápsula, pero creo que con el a fondo ahí en el entrada de blog me parece suficiente. Entonces, pues eso. Inclusive podríamos revisar Black Mirror completa, ¿no? Porque me parece Sí, que tiene cosas que se tienen eh, que ver, que actualizar, etcétera, ¿no? Entonces, sí, que predijo hace muchos años, ¿no? Y que estamos viviendo hoy en día. No sé, tal vez sería buena idea rever Black Mirror, ¿no? sí, definitivamente. Yo me aventé la séptima y algunos elegidos de otras temporadas. Sin embargo, yo también me quedé con la espina de, uy, es que este es muy bueno, uy, es que este es muy bueno, de varias temporadas. Y además, ahorita se me ocurre algo más, hacer una colaboración ahí con Humanidad Digital, que bueno, hablamos de tecnología, otro colaborador, Rodrigo, le mandamos saludos también, que creo que estaría interesante, o sea, traer a toda la banda y hablar de Black Mirror, porque Sí. pues bueno, ¿qué más ad hoc para hacer un crossover? Y exactamente. Sobre todo yo también uso mucho el ejemplo de Bandersnatch en clase, como algo, un género que no ha sido explotado, porque no es que no exista, pero que Sí, lo hemos visto muy poco, que es esta narrativa interactiva, ¿no? Donde nosotros vamos decidiendo las cosas. Nada más como contexto rápidamente, esto existió en libros juego, ¿no? De la editorial Timon Más, ¿no? Que traía los de Calabozos y Dragones, entonces te decía, si tomas esta edición, ve avanza a a la tal, página. a tal página, y si no, regresa. Pero había otros de ciencia ficción que hacían un poco lo mismo, no nada más de Calabozos y Dragones. Y también hubo un par de películas interactivas en los 70s y 80s en Estados Unidos, sí, y que tenían como un botoncito en el asiento del cine y iban decidiendo Ya, qué. Y también México tuvo sí, telenovelas interactivas a principios de los 2000, donde pues, o sea, iban pasando cosas, sobre todo era en domingo, sábado y domingo, y entonces uno podía hablar por teléfono, claro, y podías concursar por un auto, no sé, cosas, y entonces todos iban votando para ver qué iba ocurriéndole pues, a las personas. O sea, insisto, el experimento no es nuevo, pero Bandersnatch sí lo pone de manera muy interesante, pero después sí, nadie volvió a hacer nada al respecto, ¿no? Incluso fue la promesa incumplida del DVD, ¿no? Que iba a ser interactivo y no sé qué, y uno iba a poder picarle y decidir y no sé qué tanto, y les dio pues no hueva. lo logró. Ajá, todos dijeron, no, pues órale, sí, qué padre, ¿no? Y ya. Sí, claro, ahí se quedó. Pero es cierto, yo la revisé otra vez, digo, me encanta, se me hace genial y además también, incluso el tema del guión, de ir planeando y hacer también esta estructura de las elecciones y también lo que te van diciendo dentro de la misma narrativa de la película es, hay que limitar al usuario. Entonces también eso es un juego y un ejercicio interesante. Yo también concuerdo que no ha sido explotado y creo que, por ejemplo, ahorita incluso Netflix, que tiene pues todas estas capacidades y que ha invertido mucho en el lado móvil, pues pone, o sea, hacer premier de un episodio y decir, bueno, la votación dura de tal a tal horario,
Y después, bueno, a lo mejor es interactivo en el sentido más como Bandersnatch, pero también incluso en vivo tiene un atractivo interesante que puedes hacer ahora más fácil con el móvil, porque antes tenían, yo me acuerdo porque me hiciste que me acordara de Ponchito, el Wiri Sí, Wiri. el Él contraste legal. también sacó, ajá, entonces tenías que te mandaban tu S y tenías que esperar, pero ahora ya no, ahora ya lo tienes en tu móvil, entonces ahí definitivamente concuerdo un terreno que podría ser muy divertido. Sí, sí, Entonces, exactamente, y que nos podría dar acceso a otro tipo de narrativas más allá de las lineales que pues tanto amamos, ¿no? sí, Pero bueno, claro, también en algún punto le dejé a mis alumnos hacer un ejercicio así, en el formato de radionovela, para que no les costara la producción, propiamente hablando, pero, claro. por ejemplo, YouTube te permite dejar dos o hasta tres selecciones como pantallas para elegir, ¿no? Y entonces, así construimos un par de narrativas interactivas, ¿no? Fue un experimento interesante. Estuvo Ya saben, divertido. si quieren que hagamos uno para celuloide, pues díganos y pues ahí haremos alguna cosa extraña grabada y tal vez sea de, bueno, pues pícale a qué conductor y pues ya, ahí Ah, sí, exploraremos el género. que vuelva, borre y ya le picas y ya regresa, Ajá, ¿no? exacto. Y de repente No, ¡tuc! Aparece. ya, exactamente, ¿no? Pero quisiera apuntar que fue anterior a Bandersnatch, ¿no? Este experimento que nosotros hicimos, ¿no? Pero bueno, esa, Pero bueno, eh, pues sí, cabía ahí. Entonces, pues bueno, ahora sí, ahí no, no, voy a no, invitar. Ah, espera, falta espera, un cacho. Falta un sí, cacho de chorizo. sí, todavía, pues que Minecraft está rompiendo también la taquilla. Y esto es sumamente interesante también, Y las insisto, butacas. y las butacas, y está dejando el público muy cochino en los cines, no hagan eso, por favor. No entiendo por qué, pero al parecer hay toda una fiebre en Minecraft, lo cual también tiene que ver con estas narrativas interactivas y como una adaptación de un videojuego a cine pues está bien hecha y sí está triunfando en la taquilla, ¿no? Y pues cabe mencionar que también fue el último clavo en el ataúd de la cuarta semana de Blancanieves, la cual pues Ujú. nunca despegó y Minecraft ya vino a, este, a decir, sí, con permiso, llevándose más de lo que recaudó en un mes de corrida Blancanieves, Minecraft, en un solo fin de semana, ¿no? Entonces eso también pues, nos habla de la tendencia de las cosas, ¿no? Sí, claro, y que incluso podríamos ahí ahondar más, digo, tal vez en este chorizo no, pero al final del día hemos venido hablando en diversos episodios acerca de la decadencia al menos de Hollywood, que no hay tantas propuestas, estamos más bien cine independiente o coproducciones independientes y otros países pues son los que están sacando adelante el cine y que este es el tipo de cosas que suceden, es decir, por ahí leí un artículo que decía esto de, bueno, pues ya vimos que lo único que va a triunfar son aquellas películas que ya tienen un fandom, ¿no? Sí, como Minecraft, Como ¿no? Minecraft. Ujú. Entonces, pues bueno, eso es algo interesante observar, Sí, a ver qué sucede y qué nos puede dar todavía por ahí sorpresas tal vez. exactamente. Entonces, bueno, eso era lo que yo traía al respecto. Pues bueno, ahora sí, entonces, basta de chorizo, vamos con la maciza, La maciza. ahora sí, y entonces, pues bueno, biopics musicales, creo que ha habido un boom. Fíjate que está curioso lo que dijiste, bueno, el año de 2024 fue malo, sin embargo, tuvo varios biopics y creo que son interesantes que salieron en ese año, entonces tal vez no llegaron tan arriba, tan mainstream, sin embargo, ahí están y pues por ahí hay varios que podemos ir revisando. Entonces es un género que creo que gusta mucho por obvias razones, porque si es un artista que conocemos o tal vez que no conocemos, pero de repente vemos la peli y nos conecta, ¡pum! Ya nos tiene, ¿no? Y después buscamos Correcto. las canciones. Entonces creo que es un género muy interesante de explorar. Sí, así es. Y si me permites abrir la parrilla al respecto, yo les quiero hablar de un biopic que amo mucho y que es de 2007, titulado Control, de 2007, dirigido por Anton Corbijn, no sé cómo se pronuncia, Corbijn, tiene una J al final, Corbijn Hedlund, que trata justamente de la vida de Ian Curtis,
a quien recordaremos, ¿no? Como el vocalista de Joy Division. Ujú. La película es magistral, completamente magistral, tiene una dirección preciosa, es en blanco y negro. Y es sumamente nostálgica, ¿no? Tenemos a Sam Riley como a Ian Curtis en una representación espectacular de este vocalista. Em, y bueno, la producción es británica. Y pues sí, sí te envuelve, ¿no? O sea, sí, sí nos deja muy clara, pues, cómo artista, ¿no? Insisto, vocalista de esta gran banda Joy Division, pues iba de las drogas a la depresión y también sufría de epilepsia además. Entonces, esto hacía que tuviera lo explican en el biopic, este baile tan característico de Ian Curtis, porque él Ujú. comenzaba a bailar como convulsionándose, por si le Hicieran daba una convulsión. convulsiones. Ajá, a veces sí lo eran, ¿no? Y entonces le daban Claro. con las luces y con los estímulos convulsiones en el escenario, pero para que pareciera que era parte de su acto o hubiera esta duda, él bailaba de esta manera frenética, ¿no? Creando además todo un estilo muy particular de baile frenético en torno de este padecimiento que él tenía, el cual también, por cierto, se le agravó con pues el cóctel de cosas que se metía en aquella época, que Claro. seguramente a niveles neurales, pues no le ayudaban demasiado para el padecimiento, ¿no? Y, y pues que culminó en un trágico suicidio del artista, del vocalista en 1980, ¿no? Entonces, la propia película nos va narrando, ¿no? Cómo va llegando hasta ese momento y cómo va creciendo la banda, ¿no? Joy Division, hasta que llega este fatídico instante. También hay que mencionar que Joy Division es una banda que después de la muerte de Ian Curtis se transforma en New Order, Ujú. y es uno de estos casos muy contados donde fallece el frontman y la banda se transforma y sigue teniendo éxito, ¿no? O sea, siguió teniendo mucho éxito después de la muerte de Ian Curtis. Vamos, fueron los mismos miembros, pero ya formaron New Order. Y pues bueno, esto ya es como colofón a esta película. Una película extraordinaria. De verdad, no se lo pierdan. Si son fans de Joy Division y de Ian Curtis, la van a disfrutar mucho. Si no saben de quiénes estoy hablando, véanla, porque se van a hacer fans de Joy Division. Claro. Eso me ocurrió a Sí. mí. Eso me pasó a mí. Y Em, tiene muy buenas rolas, y eso es parte del encanto de estas películas. exacto, porque además, si no me equivoco, el director Anton Corbijn, como quiera que se apellide el señor, fue director muchos años de videoclips. Él dirigió durante mucho tiempo, incluyendo varios videoclips para Metallica, como el de Enter Sandman. Entonces, Oh. tiene vamos, en su repertorio, él sabe contar historias que vayan de la mano con la música, y en este caso sí, sí nos mete en esta atmósfera absolutamente opresiva y depresiva de lo que sufría Ian Curtis, ¿no? Entonces, insisto, si son fans de la banda, véanla ya. Si no son fans de la banda, véanla ya, porque También. probablemente les ocurra como a mí, que dije, wow, esto está increíble, deme 10, ¿no? Y, y, pues bueno, es lo que yo traía al respecto. Traigo otra cosa preparada, pero mientras está. Está muy bien, y creo que ahí es parte de lo que es como el tema que va de la mano, son el abuso de las sustancias. O sea, ahorita que mencionabas, y bueno, el tema yo lo ponía justo, bueno, ahí en mis notas, también las voy a publicar por ahí. No sé si nos dé tiempo de ahondar en todas. La verdad es que es un género que me gusta mucho. Me gusta mucho la música, es algo que todo el tiempo me acompaña. Entonces, pues, las biopics musicales, pues son, son como lo mío. Entonces, pues bueno, ahí ese es el otro eje que además de la música está ahí presente. En muchos de estos casos es la depresión y sí el abuso de sustancias. Porque, por ejemplo, ahí estaba viendo la de Ray.
sobre la vida de Ray Charles, porque pues obviamente tiene todos estos traumas sin sanar y se va hacia la heroína, lo van introduciendo o van llegando a ellos al final dentro de la misma industria musical y dentro de los mismos músicos, pues bueno, hay un montón de sustancias. El otro es, si nos vamos a Rocketman, pues también Elton John con toda la serie de sustancias. Y por supuesto también es importante mencionarlo, la sustancia que es legal, el alcohol. Eso también ahí de repente lo podemos olvidar un poco y dejarlo de lado y quitarle y restarle riesgo, porque es legal. Sin embargo, pues de ahí también vemos que es un abuso, igual acá, con Ian Curtis, varios artistas que pues todo el tiempo tomando alcohol y después ya le suben de alguna manera le suben de nivel a drogas mucho más duras. También de Rocketman, junto con pues igual Robbie Williams en Better Man. Entonces ahí vemos que todos traen un poquito de ello y es el tema de no poder confrontar porque los que sí lo hacen, de alguna manera salen del otro lado. Por ejemplo, Ian Curtis no lo logró. Amy No, Winehouse en Back to Black tampoco lo logra. Esta artista británica también se queda ahí. Sin embargo, por ejemplo, Elton John y Robbie Williams sí van a rehab, sí van a rehabilitación y logran encontrar ese otro hilo conductor que no sea las sustancias. Entonces, eso también es bastante interesante de observar y de reflexionar. sí, correcto. Y hablando también de ello, de esta gente que no lo logró, también está Jim Morrison, ¿no? O sea, quisiera Claro, mencionarlo, ¿no? Quien interpretó también nuestro muy querido y que ya pasó a mejor vida, Val Kilmer, ¿no? No sé si la vas a mencionar tú, pero si sí, adelante. Y si no, pues, este, no, yo, pues yo, también cabe esa, también como no tenía mucho que lo habíamos revisado, dije, bueno, la podemos dejar un poco de cabe, lado, sí. pero definitivamente cabe aquí. Es decir, ahí también vemos los Sí, excesos. la decadencia del artista, ¿no? Que principalmente era alcohólico, aunque, pues vamos, ¿no? O sea, obviamente eran los setentas, California, no sabemos hasta dónde llegó nuestro muy querido Jim Morrison, que murió también de 27 años, ¿no? Entonces, la película de los Doors, que es de 1991, dirigida por Oliver Stone, es extraordinaria, una actuación extraordinaria de Val Kilmer, justamente, que también viene a colación en nuestro tema del día de hoy de biopics musicales, ¿no? Como Sí, ya definitivamente. lo mencionamos con anterioridad, no ahondaré al respecto, pero sí véanla, es una película muy, muy buena, ¿no? Y vamos, esto también nos sirve para decir, digan no a las drogas, chicos, sí destruyen, ¿no? Salvo en el caso Claro, tal vez de los Rolling Stones, que probablemente se conserven en ellas, ¿no? Pero pues al resto de la banda no le va así, ¿no? sí, claro. No, y al final del día también es por eso para mí fue, bueno, el dolor y el trauma eh, que es a lo que te enfrentas. Al final del día es adormecerlo y pues eso no te va a sacar. En todas las demás pelis lo vamos viendo, o sea, la fama no te saca. Por ejemplo, en Better Man queda muy claro, Robbie Williams dice, bueno, estoy buscando esta fama, quiero ser gigante, quiero ser colosal, y lo logra. Y sin embargo, cuando está ahí, no puede percibirlo porque está con todo lo demás que no ha podido procesar, que también a mí me gustó este otro eje que, por ejemplo, fue la figura paterna, y los temas de familia en Rocketman y en Better Man, o sea, con Elton John y con Robbie Williams con Elton John es así clarísimo desde el inicio, la tensión y la forma tan horrible en que se lleva la mamá y el papá y que pues, todo lo explotan en contra de él, es decir, tú es tu culpa, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás viendo revistas de niñas? Tú no eres niña, entonces, pues obviamente cualquier cosa que haga el chamaco, pues está a la verga y pues él tiene que ir encontrando su camino y ahí también se va dando sus tumbos a pues paros cardíacos, a suicidios, intentos de suicidio hasta que dice, pues ya, basta. Y cuando hace esta rehabilitación, pues ya termina de salir de ese túnel oscuro. Y eso también lo ve Ray Charles en su momento, que es lo mismo, tiene todos estos traumas de cuando muere su hermano y tratar de encontrar y también el aguantar el ritmo, es decir, concierto tras concierto, tras presentación, tras grabación, pues para un poco a paliativo de no poder dormir y no poder tener una vida sustentable, una vida saludable, pues es ingerir todos estos
químicos especialmente, casi pues vaya, la cannabis casi es el alcohol de ellos, es decir, es la transición hacia lo que realmente necesitan, según ellos, para poder llegar a estos niveles. Y cuando se dan cuenta de, bueno, no, ya no puedo continuar por este camino, ya es intolerable, es que entra a rehabilitación. Y por ejemplo, también Amy Winehouse lo intentó una vez y tiene una canción que se llama Rehab. Dice, me están intentando llevar a rehabilitación y yo nomás no quiero. Sí lo hace y sin embargo vuelve a tener una recaída y también muere igual que Ian Curtis, que se me hace notable, porque es esta depresión que tienen ahí, que está arraigada y que pues obviamente a muchos no le diagnosticaron. A Robbie Williams sí lo dice en la peli. Me diagnosticaron la depresión y después de ahí ya un poco bueno, ¿y cómo le doy la vuelta? ¿O cómo lo Claro. trato sin que me consuma? Porque sí se ve una decadencia, sí se ve el pico, el pico, el pico. Y la otra es que mucha gente se queda con esa narrativa, es decir, crearon todo eso porque se drogaban. Y más bien yo lo veo de otro lado de, imagínate lo que hubieran creado si no se hubieran drogado, más bien. Entonces ahí también, de repente, el idealizar y romantizar las drogas, especialmente ahora, pues también ahí Digo, hay que tener bastante cuidado, especialmente con las drogas duras, que son las que con todas generan, en general, ¿eh? con todas, definitivamente, pero digo, las drogas duras generan una adicción y un nivel de dependencia fisiológica que está cabrón. O sea, simplemente la rehabilitación de la heroína contra otro tipo de sustancias, pues vaya, es bastante, bastante severa. Y también ahí eso lo vemos con Ray Charles y también no tiene concesiones la película, lo cual es bastante, no solo interesante, sino se agradece de que no te lo traten, como dicen, sugarcoating, de que le pongan su cobertura dulce para decir, ay, no, sino decir, no, así son y ahí va y esto pasó. Entonces también está interesante. Sí, exacto, ¿no? Varios de estos personajes de la vida pública y varias de sus películas nos hablan de este abismo que han visto, ¿no? ¿No? O sea, que donde el abismo comenzó a mirarlos a ellos y varios de ellos se quedaron en él, ¿no? Pero pasando a un biopic que a mí me parece sumamente interesante, yo quisiera mencionarles justo en el tema de Joy Division, existe un biopic muy divertido. Cuando he dado clases de documental, lo recomiendo mucho porque pertenece al género del mockumental, ¿no? O es un documental donde no todo es file footage, no tiene las reglas así completas del documental y también es cómico, ¿no? Entonces te presenta situaciones divertidas, te presenta situaciones que fueron absurdas y parte de justamente la línea promocional de esta película fue esta historia es verdad, excepto las partes que no lo son. Entonces, entonces en general es verdad. Hablo de la película 24 Hour Party People, que en español, de hecho, en español salió como La Nueva Orden, así fue como yo la fui a ver al cine, una traducción muy absurda, puesto que la traducción sería gente que revienta 24 horas al día. Entonces sería La como pasa de más. fiesta. Ajá. Exacto, se la pasa de fiesta 24 horas. Pero bueno, 24 Hour Party People nos habla de la carrera, es un biopic de la carrera de Tony Wilson. Y sale Steve Coogan como Tony Wilson. Y ustedes se preguntarán quién es Tony Wilson, ¿no? Tony Wilson fue justamente productor, ¿no? De los grupos Joy Division, New Order, Happy Mondays y The Buzzcocks en Manchester, Inglaterra, ¿no? Él fue básicamente el que propició toda esta nueva ola, ¿no? De rock británico, ¿no? Que venía de una clase muy trabajadora, en decadencia, etcétera, ¿no? En un pueblo como Manchester, que vio sus mejores días como un pueblo productor de acero y que después entró en una decadencia. Y ahí, entre las ruinas de las fábricas, surge, además de su productora, un antro, pues, una discoteca
llamada La Hacienda, donde él lanzaba a estos grupos, ¿no? Entonces, al parecer, durante los 80s, ir a La Hacienda era lo mejor que podía haber y que existir, porque ahí es donde se estaba produciendo el rock de verdad, ¿no? O esto nos plantea en la película. Eh, la película es muy divertida, también muy caótica, y justamente nos va narrando pues esta historia de Tony Wilson, cómo se va haciendo de estos grupos, cómo incluso firma varios contratos con sangre, literalmente, ¿no? O sea, así de que, Ajijo. sí, te lo voy a poner en sangre, ¿no? Y se corta y comienza así a redactar los documentos, ¿no? Insisto, hay que tomar siempre en cuenta la frase de la película de que esta historia es verdad, excepto las partes de las que no. Eh, la propia película, insisto, es muy divertida. Además, el personaje, vamos, Tony Wilson entra y sale de personaje, ¿no? A veces Steve Coogan, el que te está hablando, rompe la cuarta pared, ¿no? Habla directamente con cosas que pasaron, no pasaron, ¿no? Alguien dice, no, esto no pasó así. Parte de los personajes de los que habla el documental, a veces están ahí haciendo cameos, ¿no? Están ahí como parte de la escenografía, están en el fondo, intervienen de repente, ¿no? Rompen la cuarta pared y dicen, yo soy este güey, y esto no ocurrió así, ¿no? Este, Que la hace y, más dinámica también, claro. ajá, exacto. O sea, varios músicos reales están en recreaciones icónicas de sus conciertos en este club. Y bueno, ¿no? Es de verdad una película sumamente divertida. Yo la caché en el cine hace muchos años porque iba a ver otra película, ¿no? Fue parte de lo que se conoce y entiende como taquilla colateral, ¿no? Eso de que tú llegas ya a ver una peli, pero ya no hay boletos y dices, no, pues chale, ¿no? O sea, pues, ni modo que me vaya a mi casa, ¿no? A ver, pues, ¿para cuál tienes? Y entonces nos dijeron, no, pues la de la nueva orden, ¿no? Yo pensé que iba a ser algo así como de la Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿no? Dije, pues órale, jalo. No, no, no. Me encontré esta joya preciosa de película que además me ha ayudado mucho en mi vida, ¿no? Porque cuando he dado materias, insisto, de documental, digo, banda, hagan documentales así, diviértanse, que la gente les parezca divertida, que, o sea, sí presentan información, pero que pues sí tenga un lenguaje, pues que te atrape, ¿no? No que me hables del jarrón de la dinastía china durante 15 minutos, ¿no? Que a nadie le importa. Em, pero bueno, esta, insisto, es una gran película. Hace poco vi que estaba en Amazon Prime. Si pueden verla, por favor, háganlo, porque la van a pasar muy bien. Y me parece muy complementaria a la otra que les traje, que se llama Control, ¿no? Porque al final de Claro. cuentas, Control se dedica a Ian Curtis, pero 24 Hour Party People nos cuenta también esa historia, nos habla de New Order, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el primer álbum de New Order fue un gran éxito de ventas, pero manejaban tan mal sus finanzas que perdían dinero con cada disco que se vendía, ¿no? ¿No? Lo que no se había Entonces, escuchado. ajá, O no exacto, ¿no? tanto, o Entonces, sea. cada disco que se vendía perdía dinero, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todo esto nos lo presentan en este documental. Es extraordinario y es un biopic de Tony Wilson. También acérquense a este productor, vean lo que ha hecho y pues bueno, esto se los traía a ustedes. Pues ahora vamos a hacer nuestra parte tipo Bandersnatch interactiva. Aquí les pregunto, ¿nos vamos hacia acá, nos vamos hacia allá? Porque revisé otras 3 pelis. Obviamente, 2 tienen que ver con la misma figura y es interesante. Y creo que tal vez tendremos que dedicar un episodio, pero pues haremos lo que haga la interactividad. Es decir, hablamos de Elvis y Priscilla, que son 2 visiones muy diferentes de la figura de Elvis Presley, o nos vamos hacia un completo desconocido con Bob Dylan. Híjole.
Tan, tan, No, tan. no lo sé, tengo que decir yo, es demasiada responsabilidad. Es el único que está. No, pues por acá también lo mandamos a todas las personas que nos estén escuchando. Pues sí, díganos ahí en los comentarios. Prefieren que hablemos de Elvis y de Priscilla, que pues, son estas dos figuras que sí son biopics porque hablan de esta figura de Elvis Presley, o nos vamos hacia la de Dylan con un completo desconocido. Así Yo de creo que tendríamos 10, que 9. abarcar a Elvis y Priscilla. Elvis y su propio biopic de Baz Luhrmann, me parece. Sí, Y correcto. la de Priscilla, sobre todo por lo creepy del tema en ambos casos, ¿no? Sí, En ambos, en ambos personajes, ¿no? Si me permites comenzar, ¿no? Al respecto, viendo la película de Priscilla me sacó demasiado de onda, ¿no? Que pues de repente un, 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 un güey ya treintón, comienza a salir con una chamaquita, o sea, como, no, esto está mal, o sea, sí, sí, y claro, la otra encantada, por supuesto, es Elvis Presley, es como si, güey, el así, sueño. Y más en ajá, esa época claro, es como también. si a mí de adolescente hubiera llegado Madonna y me hubiera dicho, oye, pues voy a salir contigo. No, pues sí, obviamente, pero está mal. No, está Sí, por claro. completo mal. Es Sí, hay una absolutamente, asimetría sí, es absolutamente creepy. que yo siento que se complementan. ¿No? Entonces, Sí, claro, definitivamente vamos pero viendo el abuso de un lado y cómo ese abuso lo va llevando hacia eh, Priscila, que es la receptora de todo lo que también le está pasando a este cabrón. La otra, obviamente, pues Elvis, la de Lurman, pues ensalza mucho, pues obviamente a Elvis y tiene su mérito porque fue un gran artista ciertamente, pero también no nada más nos guiña el ojo hacia ese lado oscuro, pero no nos representa el no, de él, presenta el del, su manager, sí, sí, pero no nos presenta el de él. O sea, como en el otro sí dices verde, y por eso incluso esta Coppola, Sofía Coppola, lo dijo, a los fans de Elvis no les va a gustar en película. y a Y nadie, claro, o sea, no debería gustarnos esa película. O sea, me parece que hace muy bien, expone muy bien el tema, lo denuncia muy bien, porque al final de cuentas es algo que se conoce como grooming. Y me parece muy justa. Yo me estaba haciendo esa pregunta mientras veía la película, porque la mamá de Priscila dice, ¿y por qué está este güey buscando una niña? Cu- pregunta principal. Cuando además puede tener a la mujer que quiera, pues Elvis Presley, ¿no? O sea, ¿quién se le iba a negar? Y eso me parece todavía más malvado. O sea, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, yo No, y no, además, o sea, déjate de eso. Después, eso es de lo más malvado, pero el tema es que no acaba ahí. Porque no, además se casa con ella ahí cuando él quiere y le dice, yo te voy a, ¿no? O sea, yo te la voy a dar cuando yo quiera. Y aún así no le cumple. O sea, es por todos lados, es como, güey, la quería tener ahí guardada y que solo le contestara y lo calmara cuando se sentía de la verga. Y pues sí dices, cámara. O sea, del y otro no solo lado, es, lo que vemos en el de Lurman, lo contrastas contra lo que estaba viendo ujú, Priscila y si dices, verga. Entonces es fuerte, es impactante y también sí, creo que es necesaria para complementar a la otra. me queda claro que es necesaria, sobre todo para decirle así a los papás y a la gente, protejan a sus hijas, ¿no? Y no porque te esté buscando el rockstar, está bien, ¿no? O sea, de hecho, no, está mal, ¿no? Y eso es lo Especialmente si que, eres menor de edad. ajá, exacto, de hecho, en concreto, porque se mete con una menor de edad, pues, ¿no? Y además no nada más lo que implica, sino también la meten en drogas, ¿no? O sea, le va diciendo, no, mira, reina, con esto, te vas a sentir mejor, y con esto, y pum, y pum, y pum, entonces la va Esa metiendo. secuencia es durísima, que la duerme con pastillas, la despierta con pastillas, que es como él trabajaba. Y dices, no, 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 güey. pues tú toma tus decisiones y tú métete lo que quieras, pero pues, o sea, no está chido. Sí, No claro. está chido. Me hizo enojar a muchos niveles esta película. No, o sea, porque es maligna, pues. O sea, o sea, el acto fue terrible, ¿no? Y, Sí, claro, claro. y justamente como bien lo dices, estaba yo en la mente con la de Baz Luhrmann, que además te dicen que Elvis fue víctima de su
de su manager, ¿no? O sea, todo lo que esas cuestiones implican, que probablemente también haya sido una víctima, sí, ¿no? O sea, seguro, pero pues tiene su grado de responsabilidad en esto, ¿no? O sea, es terrible. Sí, al final son este tipo de cosas que se le llama pues la dinámica de la violencia. Es decir, el sistema también es violento y el sistema ejerce violencia sobre pues, todos. Todos, porque pues, si no eres del 1% que son hiper mega ultramillonarios, pues eres parte del 99% que no lo son. Y entonces el sistema ya ejerce una violencia sobre el 99%. Y luego esa violencia se va trasladando en una especie de escalinata muy oscura, que justamente en estos roles tradicionales de esa época, pues era del sistema y de las personas que son más vivas, lo voy a entrecomillar, como el coronel, bueno, coronel, que también ahí es una idiotez llamarla así, pero bueno, de esta persona que era manager de Elvis hacia Elvis y Elvis, por supuesto, hacia su esposa, y eventualmente lo que hacían y lo que hacen muchos es hacia los hijos. Entonces, eso es como algo que está bien identificado en temas de generadores de violencia. Entonces, aquí lo vamos viendo y pues obviamente también este discurso y esta narrativa también, que así como ya hablamos del tema de las drogas, que se han idealizado y toda esta parte, pues también los ídolos también se les perdona todo, es decir, como tienen tanto dinero, como son tan famosos, como son tan talentosos, pues se les perdona cualquier comportamiento. Entonces también esa es la parte donde me parece que muy acertado el comentario de Sofía Coppola, de si no les va a gustar, porque es obvio, porque lo idolatran, o sea, sí, pues fanáticos religiosos de Elvis. Entonces, claro, ver ese otro lado que pues ciertamente existió, pues obviamente no lo iban a aceptar y les iba a generar, si a ti te causó enojo por las razones, digamos, correctas, a ellos les va a generar enojo por unas razones totalmente diferentes y sin embargo creo que es una visión muy interesante justamente bueno, unos siguen siendo humanos, se nos Bueno, olvida porque son figuras, pero son claro, pero humanos. eso no les quita la culpa, ¿no? O No, sea, no, o sea, yo no lo digo por disculparlo, sino, o sea, justo en el lado de decir, pues no nada más es esta figura, sino también es humano y pues también debería de tener las consecuencias que cualquier otro humano o persona debería tener. Entonces también ese tema sí, sí está cabrón y también me dieron ganas de leer el libro porque al final está basado en el libro que escribió Priscilla Presley sobre, bueno, pues su vida y que me imagino que va a ahondar más en todos estos temas. Y digo, es un retrato interesante porque es bueno, ok, en el otro vimos a la figura y sí lo que le pasó y también sus momentos de gloria y de éxito y de estar hasta arriba mientras que la otra la tenía ahí en la casa y que eso, o sea, por eso digo que un poco, yo las vi una tras otra y sí te da un panorama mucho más amplio de toda la figura, porque mientras él está filmando y todo eso, le dice, no, pues ahí quédate. Y sí. su papá no le da dinero, nadie le hace caso, está sola en una pinche mansión en Graceland, y él así de, no, pues tú tienes que estar ahí para contestarme. Es como, güey, o sea, la famosa jaula de oro. Sí, terrible. Terrible y ahí lo que a mí me sacaba mucho de onda es así, y los papás, ¿no? O Qué sea, pedo, sí. cómo permitieron esto, ¿no? O sea, como que, o sea, no tengo la dicha de tener hijos, pero si llegara así un treintón a decir, es que quiero salir con su hija, y decir, no, güey, o sea, sal con gente de tu ¿Por? edad, Como, ¿por qué o qué, güey? no, afuera de aquí, no, o sea, ya luego ella que toma sus decisiones, pero ahorita no puede, yo las tomo y largo, ¿no? Y ya, o sea, eso sería lo que yo diría, pues, ¿no? Sí, Pero bueno, claro, que al principio es algo así, es decir, también nos presentan esa parte, donde sí, también es pero, bueno, es que si no se va a escapar, y ahí sí, en ese sentido, yo sí entiendo bueno, entre más le prohíbes algo a una joven, puta, cabrón, o sea, pues sí, entonces, pero, lo que sí, güey, es que obviamente en cuanto empezaron a ver otras cosas, es como de, a ver, porque también ahí no, ella se siente sin redes de apoyo, y lo dice, o sea, quiero ganarme mi dinero, y dice, no, tú no vas a estar trabajando, olvídate eso, o es tu trabajo, o es soy yo. Y, o sea, es algo así bien tóxico. sí, sí, Entonces, ahí necesitaba sus redes de apoyo que eran sus papás primero que nadie, malvada por definitivamente. completo no nada más la película, sino los actos que sí ocurrieron que pone, ¿no? Que pone en facto. Y pues bueno, ¿no? O sea, que también evidentemente derrumban al artista, ¿no?
¿no? O sea, sí pues lo tiran, pues como bien implica, la otra película también fue una víctima, pero pues también fue un victimario, ¿no? Entonces también hay Sí, que decirlo con sus letras, ¿no? sí, definitivamente, y que también sus decisiones pues lo llevan a esa ruina. Es decir, él también estaba en una jaula de, pues sí, tiene todo el bar y tiene todo esto, pero también esa parte de no saber administrarlo también la presentan en la de Durman y eventualmente pues la ruina y dejarse explotar y también al papá en la de Lurman lo ponen un poco como, ay, pues es que lo mal aconsejaron casi casi y en la de Coppola es, no, ese güey también era abusivo. Y es, o sea, y eso tiene mucha más lógica, porque cuando le dice en la de Lurman, pues es que ya estamos en bancarrota, es de, güey, pero pues tú manejabas las finanzas, ¿no? ¿Qué pedo? Y nada más le dice, pues sí, pero tú gastabas un chingo, pero no se hace responsable de que él era el administrador. Entonces dices, ahí se encaja más la figura de que es sojete y que pues también estaba viendo solo por él y que se lo dice, tu papá también abusó de ti porque estaba solo sacándote varo, y igual que toda la bola de cabrones que siempre estaban ahí sin hacer ni madres, pues obviamente mamando de, de la chichi gratis. Entonces, también eso es interesante de explorar y pues bueno, no sé, podríamos meter tal vez la de completo desconocido, el último cacho, Sí, que yo creo que creo sí. que también encaja en el sentido de bueno, creo que también es un buen biopic, porque también no tiene estas concesiones, es decir, no te lo pone como esta figura de pues es infalible, volvemos al tema, es un ídolo, es un ícono, es un dios y se acabó. Creo que también en un completo desconocido vamos viendo las facetas y la forma de ser de Bob Dylan y como que no te lleva de la mano, eso creo que se agradece y tú tienes que sacar tus conclusiones. Es decir, sí, por un lado también tenía esta habilidad musical, esta habilidad lírica con las palabras y del otro lado pues también era medio cabrón, es decir, desapegado totalmente y tú sacas tus conclusiones, pues qué cabrón. Y no necesariamente ahí, yo no diría necesariamente malévolo como en el otro, pero pues sí es medio cabrón de, pues bueno, me vale madres y yo voy para allá y se acabó. Ujú. Entonces, Sí, yo no he visto un completo desconocido, si quiero verla. no la No has visto. la he visto, no la he visto, y soy muy Ponle fan de... play ahorita, es más, se acabó el programa. Ve a verla, güey. Hola, vete a tu casa y la vas a ver. Sí, creo que lo hace bien. Y pues bueno, tiene estos momentos donde nos van poniendo, pues obviamente también muy de refilón los temas políticos que sabíamos, bueno, que sabemos que en esa época estaban em, pues obviamente generando un montón de situaciones como es la crisis de misiles con Cuba en su momento. Entonces ahí lo ponen nada más como esa noche y pues él, a eso voy con el tema de desapegado de, pues mientras la mayoría de la gente está buscando pues un taxi o vuelos, y ir con sus familiares o irse a otro lugar, este güey pues se va a tocar una canción a un bar, justamente al famoso bar Gaslight, que pues bueno, ahí era una de las escenas importantes, underground, y pues bueno, ahí también pues bueno, volvemos a lo mismo, vemos como él pues así ve y que también al final de la película dicen, bueno, él es el único músico que ha ganado un premio Nobel y pues no atendió a la ceremonia, entonces pues con eso ya te dice mucho más de quién es esta persona de lo que tal vez puedas concluir de los periódicos o de otros medios que, pues bueno, pueden servir a otros intereses. Creo que bastante bien también la película y que también vive grandes o revive grandes momentos dentro de su carrera, como es el pasar de ser un cantante pues de folk a ser un cantante de rock, por ponerlo en ciertas etiquetas. Sin embargo, pues él estaba siguiendo como su propio curso y su propia carrera musical como él consideraba lo mejor. Y pues bueno, a la fecha ahí sigue y creo que pues no ha hecho comentarios de ninguna de las, porque no es la única que existe acerca de su vida. Por ahí también hay una incluso con eh, esta actriz Tilda Swinton, entonces también hay como, me parece que hay como tres o cuatro
biopic sobre la vida de Dylan, si no me equivoco. Entonces, bueno, la más reciente me parece que estuvo bastante bien hecha. Obviamente ahí destaca la actuación de Timothy Chalamet. Creo que lo hace bastante bien en sacar el tono, cantar, la actitud y todo esto, que también ahí yo la compararía con la de Egerton de Rocketman, que interpreta a Elton John, también es fenomenal. Entonces esas dos, digo, podemos irnos también a Jamie Foxx con Ray, la de Ray, también. Entonces ahí tenemos varias donde definitivamente se metieron en la piel de estas personas y pues bueno, con eso creo que ahora sí podríamos dejarlo ahí, a menos que traigas alguna otra. No, ya para la recomendación. No, ya nada más para la recomendación traigo una bajo la manga, pero es una mera recomendación. Entonces vamos a... Para terminar, pasemos a la Patisserie. Oh, Patisserie. Como alguien que Postrecito. tiene el póster de las películas de 3 colores de Krzysztof Kieslowski, sé cómo se dice Patisserie. Excelente. Sí. Bueno, yo quería ya nomás recomendarles el otro biopic que me gusta mucho, el de Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury, que también tuvo bastantes cuestionamientos en torno de el tratamiento ya de Freddie y su padecimiento, la enfermedad que adquirió, y que no lo aborda profundamente la película. Hubo ahí algunas voces que se quejaron y todo, pero bueno, me parece que es una película muy emotiva sobre también frontman muy importante y muy bien querido. Entonces yo se las recomiendo. Es una muy buena película. Sí, claro. O sea, hay varias, la verdad es que hay varias que a mí me gustan bastante. Creo que la que voy a recomendar que va también de la mano es la de Bird, de Clint Eastwood del 88. Entonces también hay pues otra gran figura de la música y también una vida pues difícil, ¿no? Turbia y llena de todas estas dicotomías. Entonces, y pues bueno, ¿qué podemos decir de Clint Eastwood? Se merece tal vez no uno, sino varios episodios, en tanto por la calidad como por la cantidad. Entonces, pues bueno, esa es la recomendación que les tengo en esta ocasión. Y también supliendo a Borre, existe el biopic de José José, por cierto, ¿no? Actuado por José José, Cierto, ¿no? cierto. Entonces, si lo quieren checar un día, también es interesante. Nada más que si yo lo veo me da sed de la mala, entonces no. Se contagia por Sí, osmosis de un repente pedo. así como, y me dan ganas de ir por un Bacardí blanco, no, la verdad. Misil. Hasta me duele la cabeza. Ya No, después la espera. película Sufro marea un todavía. poco. Sí, como no, definitivamente. ¿No? Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Pues bueno, entonces yo fui la versión que se da cuenta de no hacerle a las drogas de Balam Mendoza porque no te llevan a ningún lado. Muy bien, Balam, eso habla muy bien de ti. Qué bueno, digan no a las drogas. Yo fui la versión que baila como si estuviera convulsionándose de Edgar Merita. Y bueno, pues esto fue Celuloide. Muchas gracias. Y nos vemos en la que sigue. Bye. Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.